50 toneladas de acero soviético avanzando en columnas interminables, torres bajas y angulosas, cañones de 122 milímetros apuntando hacia Occidente. Para los analistas de la OTAN no era una escena de propaganda, sino una pesadilla estratégica. En fotografías aéreas y desfiles militares, aquel tanque aparecía una y otra vez, multiplicándose en informes hasta cifras monstruosas. 8.000 unidades, decían algunos. Una fuerza capaz de romper cualquier defensa europea en los primeros días de una guerra total. Así nació el mito del T-10, el último tanque pesado de la Unión Soviética, concebido no para intimidar, sino para destruir. El origen de esta máquina se encuentra en los primeros años de la Guerra Fría, cuando la victoria sobre Alemania había dejado al Ejército Rojo con una enorme experiencia, pero también con un parque blindado que envejecía rápidamente. Los tanques de la guerra pasada seguían siendo formidables, pero el mundo había cambiado. Nuevas armas, nuevas doctrinas y un nuevo enemigo exigían una respuesta distinta. El mando soviético necesitaba un vehículo que superara todo lo existente, sin caer en los excesos de proyectos demasiado pesados y complejos. El intento anterior había sido el IS-7, un coloso cercano a las 70 toneladas, prácticamente invulnerable, pero imposible de producir en masa y demasiado exigente para carreteras, puentes y talleres. Era un arma impresionante, pero inútil para una guerra real a gran escala. La conclusión fue clara. El nuevo tanque debía ser más ligero, sin sacrificar protección ni potencia de fuego, y debía poder fabricarse rápidamente en varias plantas industriales. El límite se fijó en 50 toneladas, una cifra que parecía razonable para combinar fuerza y producción. El encargo recayó en el proyecto conocido como Objeto 730. Para acelerar el proceso se decidió reutilizar soluciones probadas. Elementos del IS-4, el esquema de blindaje del IS-3 y lecciones aprendidas del IS-7 se fusionaron en una sola plataforma. La dirección del trabajo fue confiada a Joseph Kotin, una figura clave del diseño de tanques soviéticos, con la misión adicional de coordinar dos gigantes industriales, Chelyabinsk y Leningrado, algo tan complejo como el propio desarrollo técnico. La velocidad del programa fue brutal. En pocos meses, los ingenieros presentaron un proyecto preliminar y una maqueta a escala real. Los militares inspeccionaron cada rincón, evaluaron la posición de la tripulación y exigieron cambios puntuales. El diseño avanzó casi sin pausas, y los planos comenzaron a llegar a las líneas de producción incluso antes de que se completaran todas las pruebas. El calendario era implacable, y nadie quería ser responsable de retrasar un arma considerada vital para el equilibrio estratégico. La realidad industrial, sin embargo, no tardó en mostrar sus límites. Los primeros prototipos llegaron tarde y plagados de problemas. La transmisión fallaba, algunos elementos de la suspensión no soportaban las cargas previstas y el nivel de ruido era excesivo. Aún así, las pruebas continuaron en condiciones extremas, desde inviernos glaciales hasta climas abrasadores, obligando a los tanques a recorrer cientos de kilómetros y a disparar sin descanso. Cada fallo generaba modificaciones, y cada modificación añadía complejidad. Uno de los momentos clave fue el ensayo balístico. El casco y la torre del nuevo tanque fueron sometidos a un castigo despiadado con cañones de gran calibre. Los resultados confirmaron lo que el diseño prometía. La protección frontal era excepcional, superior a la de modelos anteriores, y la torre ofrecía una resistencia comparable a los mejores tanques pesados de la guerra pasada. Aquella prueba selló el destino del proyecto. A pesar de los defectos mecánicos, el blindaje cumplía su misión principal. Mientras las pruebas seguían su curso, la producción comenzó casi en paralelo. Los plazos volvieron a incumplirse. Las cifras reales quedaron muy lejos de los planes optimistas y la fábrica luchaba por suministrar todos los componentes necesarios. Aún así, el tanque avanzaba inexorablemente hacia su adopción oficial. En medio de cambios políticos y de una transición de poder en el país, el Objeto 730 recibió finalmente su designación definitiva. Había nacido el T-10, un vehículo sin nombre propio, pero cargado de simbolismo.
Desde el primer momento, el T-10 fue concebido como un arma de ruptura. Su misión no era maniobrar con rapidez, sino abrir brechas, aplastar defensas y avanzar bajo el fuego enemigo. Era el heredero directo de una filosofía que veía en el tanque pesado el martillo definitivo de la guerra terrestre. Para Occidente, su mera existencia bastaba para alimentar temores y exageraciones. Para la Unión Soviética, era la respuesta lógica a un mundo dividido y armado hasta los dientes. Las pruebas a gran escala del T-10 transformaron el entusiasmo inicial en una carrera contrarreloj contra defectos acumulados. A medida que los prototipos sumaban kilómetros, los ingenieros descubrieron que la robustez del blindaje no garantizaba la fiabilidad del conjunto. La transmisión exigía ajustes constantes, la suspensión sufría desgaste prematuro, y el acceso a varios agregados complicaba cualquier reparación en campaña. No eran fallos aislados, sino señales de un diseño empujado al límite por las exigencias de potencia y protección. Para verificar la resistencia en condiciones reales, los tanques fueron enviados a escenarios extremos. En climas fríos, el arranque del motor y la lubricación de los mecanismos se convertían en un desafío. En regiones cálidas y polvorientas, la refrigeración y la filtración del aire ponían a prueba cada sello y cada conducto. Los resultados fueron mixtos. El grupo motopropulsor mostraba un potencial notable, pero la fiabilidad general aún estaba por debajo de lo requerido para un despliegue masivo inmediato. Aún así, el programa no se detuvo. El arma principal, un cañón de 122 milímetros de carga separada, confirmaba su capacidad para batir objetivos fortificados y carros enemigos a largas distancias. Su potencia era incuestionable, pero la cadencia de tiro dependía en exceso de la destreza del cargador. Para mejorar el ritmo de fuego y reducir el esfuerzo de la tripulación, se introdujo un sistema de ayuda al cargado que elevaba la eficacia en combate estático. En marcha, sin estabilización, la probabilidad de impacto seguía siendo baja, una limitación que el mando aceptó como parte del concepto. El análisis de la protección reveló una arquitectura pensada para el choque frontal. Placas inclinadas, espesores generosos y una torre diseñada para desviar impactos directos. En pruebas de tiro, el casco resistía golpes que habrían atravesado tanques más ligeros. Ese desempeño reforzó la idea de que el T-10 debía emplearse como rompeolas, avanzando bajo fuego enemigo para crear una brecha decisiva. La doctrina era clara y exigente, y dejaba poco margen a errores tácticos. A pesar de las carencias detectadas, la presión estratégica empujó a continuar. Se ordenó una serie de vehículos para pruebas en unidades, con la intención de pulir defectos mientras el tanque se acercaba al servicio activo. La producción, sin embargo, avanzaba con dificultad. Componentes críticos llegaban tarde, algunas piezas presentaban defectos, y los recursos se repartían entre múltiples proyectos simultáneos. El resultado fue un ritmo muy inferior a lo planificado. En ese periodo, el programa experimentó una cascada de cambios administrativos y técnicos. Las designaciones internas se modificaban conforme se incorporaban ajustes, reflejando la evolución constante del diseño. Finalmente, una decisión gubernamental formalizó la adopción del tanque bajo su nombre definitivo. El momento estuvo marcado por una transición política que privó al vehículo de un bautismo simbólico, reforzando su carácter austero y estrictamente funcional. Con la aceptación oficial, el T-10 comenzó a llegar a las unidades seleccionadas. Su presencia imponía respeto. El perfil bajo de la torre, la masa compacta y el largo cañón transmitían una sensación de solidez poco común. En ejercicios, el tanque destacaba por su capacidad para absorber castigo y mantener la línea. No era rápido ni ágil, pero avanzaba con determinación. Esa cualidad se convirtió en su sello distintivo. La organización de fuerzas se adaptó para explotar ese potencial. Se planificaron formaciones específicas con una alta concentración de tanques pesados, pensadas para sectores decisivos. El entrenamiento enfatizaba la disciplina de fuego, la coordinación con la infantería y el empleo defensivo en posiciones preparadas. La misión no era maniobrar en profundidad, sino detener y destruir en el punto crítico. Mientras tanto, en el otro lado del telón, las estimaciones occidentales crecían sin control.
Informes inflados atribuían al T-10 una presencia masiva y una disponibilidad inmediata que no se correspondían con la realidad. Esa discrepancia alimentó el mito y reforzó su valor disuasorio. El tanque se convirtió en una sombra que pesaba más por lo que se creía que por lo que realmente era. Con el tiempo, quedó claro que el T-10 necesitaba mejoras sustanciales para cumplir con las exigencias de un combate moderno. La falta de estabilización efectiva y la complejidad de mantenimiento exigían una evolución. Esa necesidad abrió el camino a una serie de modernizaciones que transformarían el vehículo sin alterar su esencia. El gigante soviético había entrado en servicio, pero su historia operativa apenas comenzaba. Las primeras modernizaciones del T-10 comenzaron incluso antes de que el tanque alcanzara una presencia estable en las unidades. El mando soviético entendía perfectamente que un vehículo concebido a finales de los años 40 no podía permanecer estático en un entorno donde la tecnología avanzaba con una rapidez implacable. El principal problema no estaba en la potencia de fuego ni en la protección, sino en la capacidad de combatir en movimiento, algo cada vez más decisivo en un posible enfrentamiento a gran escala en Europa. La versión inicial exigía detenerse casi por completo para realizar un disparo preciso. En condiciones ideales, sobre terreno llano, era posible abrir fuego en marcha, pero la probabilidad de impacto resultaba ridículamente baja. Con una munición limitada y una cadencia de tiro modesta, ese enfoque era inaceptable. La respuesta fue clara. El cañón debía estabilizarse y el control del fuego tenía que modernizarse. Así nació la siguiente etapa en la vida del tanque. El primer gran paso fue la variante T-10A. Las pruebas del nuevo sistema mostraron un cambio radical. La instalación de un estabilizador en el plano vertical transformó el comportamiento del arma principal. De repente el tanque podía disparar con una precisión muy superior sin detenerse por completo. Para una máquina pesada, diseñada para avanzar bajo fuego, aquello suponía un salto cualitativo. El sistema de control de tiro se volvió más sofisticado, y el cañón recibió mejoras que facilitaban el trabajo del cargador y reducían el desgaste del conjunto. Además del armamento, se introdujeron cambios en otros sistemas. El alcance operativo aumentó gracias a la ampliación de los depósitos de combustible. Se reforzó el suministro eléctrico para alimentar los nuevos equipos, y la navegación se volvió más precisa con la incorporación de instrumentos adicionales. El T-10A no era un tanque nuevo, pero sí una versión mucho más coherente con las exigencias del campo de batalla moderno. Poco después apareció el T-10B. Esta modificación iba aún más lejos, al intentar estabilizar no solo el arma, sino también la torre en el plano horizontal. Sobre el papel, el concepto prometía una capacidad de fuego en movimiento comparable a la de tanques más ligeros. En la práctica, el sistema resultó complejo y caprichoso. Funcionaba bien en condiciones ideales, pero mostraba fallos intermitentes que generaban desconfianza entre las tripulaciones. Aún así, la versión fue aceptada y producida durante un periodo limitado, mientras se trabajaba en una solución más completa. La culminación del desarrollo llegó con el T-10M. Esta variante incorporó un conjunto profundamente revisado, con un sistema de control de tiro mucho más fiable y una estabilización plenamente operativa. El tanque alcanzó entonces su forma definitiva. Seguía siendo pesado, seguía siendo imponente, pero ahora podía combatir con una eficacia muy superior a la de sus predecesores. Para muchos oficiales, esa versión representaba el máximo potencial de la plataforma. Paralelamente a la evolución técnica, la estructura de las fuerzas blindadas también cambió. El ejército soviético creó divisiones específicamente equipadas con tanques pesados. Cada una de estas formaciones concentraba una potencia de choque enorme, pensada para sectores clave del frente. El T-10 no estaba destinado a maniobras rápidas ni a persecuciones prolongadas. Su papel era sostener la línea, resistir el impacto inicial y, llegado el momento, avanzar de forma metódica para quebrar la defensa enemiga. Un destino especialmente sensible fue el despliegue en Alemania Oriental. Allí, en contacto directo con las fuerzas de la OTAN, los T-10 se convirtieron en una pieza central de la disuasión soviética.
La doctrina aplicada en esa región era extremadamente rígida. Las tripulaciones operaban con un nivel de secreto excepcional. En algunos casos, el número de hombres se reducía al mínimo imprescindible, y los sectores de tiro estaban definidos con antelación, como si la guerra pudiera comenzar en cualquier momento sin aviso previo. Los ejercicios reflejaban esa mentalidad. Los tanques se desplazaban hacia posiciones preparadas, desde las cuales debían cubrir ejes concretos. No se esperaba que retrocedieran ni que maniobraran con libertad. La orden implícita era clara: resistir y disparar hasta el final. En ese contexto, el T-10 encajaba perfectamente. Su blindaje frontal, su cañón de gran calibre y su silueta baja lo convertían en un adversario temible en un enfrentamiento directo. Mientras tanto, en Occidente, la percepción seguía distorsionada. Los informes hablaban de cantidades absurdas, de divisiones enteras equipadas exclusivamente con estos gigantes de acero. La realidad era más modesta, pero el efecto psicológico estaba logrado. El T-10 cumplía su función incluso sin disparar un solo tiro en combate real. Era un símbolo tangible de la capacidad soviética para producir máquinas diseñadas exclusivamente para la guerra continental a gran escala. Sin embargo, esa misma especialización se convirtió con el tiempo en una desventaja. A medida que los tanques medios evolucionaban y comenzaban a combinar movilidad, protección y potencia de fuego en un solo paquete, el concepto del tanque pesado empezó a parecer rígido. El T-10 era formidable en su nicho, pero ese nicho se estrechaba año tras año. La máquina había alcanzado su madurez, pero el mundo alrededor de ella ya estaba cambiando. La explotación cotidiana del T-10 dejó al descubierto una paradoja que pocos fuera del ejército soviético conocían. Mientras en los despachos de la OTAN se dibujaban mapas saturados de flechas rojas y cifras infladas, en las unidades reales el tanque era tratado como un recurso excepcional, caro y exigente. Su mantenimiento requería personal bien entrenado, repuestos específicos y una logística que no siempre estaba preparada para un vehículo de semejante complejidad. El gigante blindado imponía respeto, pero también disciplina y esfuerzo constante. Uno de los mayores problemas fue la diversidad interna. A lo largo de los años, las distintas modificaciones introdujeron diferencias profundas en transmisiones, sistemas eléctricos, controles de tiro y disposición interna. Dos tanques con la misma silueta podían comportarse de manera distinta y requerir procedimientos de servicio diferentes. Para los técnicos y mecánicos, aquello se traducía en dificultades permanentes. La idea de unificar toda la flota mediante una modernización común fue discutida, pero rápidamente descartada. El coste y el tiempo necesarios resultaban desproporcionados frente a una alternativa más simple: sustituir gradualmente a los veteranos por máquinas nuevas. La preparación de las tripulaciones reflejaba ese carácter especial. Convertirse en comandante de un T-10 no era un paso ordinario en la carrera militar. La formación se concentraba en un único centro, y el número de oficiales capacitados siempre fue inferior a la demanda teórica. El resultado era una élite reducida, entrenada específicamente para manejar un vehículo que combinaba potencia extrema con procedimientos complejos. En un ejército masivo, esa singularidad convertía al tanque pesado en una herramienta selecta, no en un medio universal. El despliegue más sensible se produjo en territorio alemán bajo control soviético. Allí, el T-10 fue integrado en unidades destinadas a cubrir sectores críticos de la frontera. La doctrina aplicada en esa zona era inequívoca. No se esperaba una guerra de maniobras largas ni retiradas escalonadas. El escenario asumido era un choque directo, brutal y rápido. Los tanques ocupaban posiciones preparadas con antelación, cada una con sectores de fuego definidos y distancias medidas al metro. La misión era detener, desgastar y destruir. La configuración de las tripulaciones en ese contexto llegaba a ser extrema. En determinadas circunstancias, el número de hombres se reducía al mínimo operativo. La ausencia de un cargador permanente se compensaba con procedimientos rígidos, pensados para un combate estático, donde el tanque dispararía desde una posición fija hasta agotar su capacidad
o ser neutralizado. No era una táctica flexible, pero sí coherente con la idea de resistencia absoluta en un punto clave. La obsesión por el secreto rodeaba cada aspecto del servicio. Manuales, especificaciones y datos técnicos permanecieron clasificados durante décadas. Incluso cuando el tanque comenzaba a mostrar signos de obsolescencia, la información seguía restringida. Esa opacidad alimentó la imaginación del adversario. Sin datos fiables, los analistas occidentales rellenaban los vacíos con suposiciones alarmistas. Las cifras crecían, las amenazas se magnificaban y el T-10 adquiría una dimensión casi mítica. En realidad, la producción total fue muy inferior a las estimaciones más exageradas. El tanque nunca alcanzó una presencia masiva comparable a la de modelos medios. Su función no era saturar el campo de batalla, sino actuar como un martillo concentrado. Aún así, el simple hecho de que existiera y estuviera desplegado en puntos estratégicos bastaba para influir en los cálculos del enemigo. En ese sentido, el T-10 cumplió su papel incluso en silencio. El único momento en que el tanque apareció ante el mundo sin filtros fue durante la intervención en Checoslovaquia. Las columnas avanzando por las calles de Praga mostraron una imagen contundente. No era una demostración técnica, sino política. El mensaje era inequívoco. El poder soviético estaba dispuesto a emplear todos sus medios para imponer su voluntad dentro de su esfera de influencia. Aquella aparición pública quedó grabada en la memoria colectiva, a pesar de no haber implicado combates a gran escala. Tras ese episodio, la vida del T-10 volvió a la discreción. Con el avance de la tecnología y la consolidación del concepto de carro de combate principal, el tanque pesado comenzó a perder relevancia. Las nuevas máquinas ofrecían un equilibrio que el gigante soviético no podía igualar sin perder su esencia. Poco a poco fue relegado a funciones secundarias, a unidades de instrucción o a la reserva estratégica. Durante años, muchos de estos tanques permanecieron almacenados, conservados como una última carta para un conflicto que nunca llegó a estallar. El mundo cambiaba, las doctrinas evolucionaban y la amenaza de una guerra total se diluía. El T-10, diseñado para un enfrentamiento frontal entre bloques, se encontraba atrapado en una época que se desvanecía lentamente. Así, el último tanque pesado soviético avanzaba hacia el final de su carrera sin haber disparado un solo tiro en la guerra para la que había sido creado. Su existencia había estado marcada por el miedo que inspiró más que por la experiencia del combate real. El acero seguía siendo grueso, el cañón seguía siendo formidable, pero el tiempo ya jugaba en su contra. El final operativo del T-10 no llegó de forma abrupta, sino como una retirada lenta y silenciosa, marcada por decisiones pragmáticas y por un cambio irreversible en la forma de concebir la guerra acorazada. A medida que los carros de combate principales se imponían como estándar, el papel del tanque pesado se volvía cada vez más estrecho. Las nuevas máquinas combinaban potencia de fuego, protección avanzada y movilidad suficiente para operar en escenarios variados, algo que el T-10 no podía igualar sin sacrificar aquello que lo definía. Durante los años siguientes, la flota fue reorganizada una y otra vez. Unidades que habían sido creadas específicamente para operar con tanques pesados fueron disueltas o reconvertidas. Los T-10 más antiguos se concentraron en regimientos de instrucción, donde servían para entrenar tripulaciones en procedimientos básicos y disciplina de fuego. Otros pasaron a la reserva, conservados con esmero, drenados de fluidos, cubiertos y almacenados en bases alejadas de miradas indiscretas. No se trataba de nostalgia, sino de cálculo. En caso de una guerra a gran escala, cualquier blindado adicional podía marcar la diferencia en un sector concreto. La diversidad de versiones seguía siendo un lastre. Mantener operativas máquinas con transmisiones distintas, sistemas de estabilización diferentes y equipos eléctricos no compatibles multiplicaba el esfuerzo logístico. Los intentos de homogeneizar la flota quedaron definitivamente archivados. La prioridad era clara: invertir en plataformas nuevas, no en prolongar indefinidamente la vida de un concepto que el tiempo había superado.
Así, el T-10 fue perdiendo protagonismo sin ceremonias ni anuncios grandilocuentes. En paralelo, la formación específica para tripulaciones de tanques pesados se fue reduciendo. Los centros especializados cerraron sus programas o los integraron en currículos más amplios. Los últimos oficiales entrenados exclusivamente para mandar un T-10 completaron su servicio y pasaron a otros destinos. Con ello se extinguía una escuela particular diseñada para un vehículo que exigía temple, resistencia y una comprensión muy concreta del combate estático y de ruptura. En el plano estratégico el mundo se transformaba. La confrontación directa entre bloques daba paso a una tensión distinta, menos predecible. La disuasión nuclear, los conflictos periféricos y la evolución de las armas antitanque cambiaban las prioridades. Un blindado concebido para avanzar bajo fuego de cañones y resistir impactos frontales, se encontraba ahora frente a misiles guiados, municiones de ataque superior y sensores que reducían la sorpresa. El T-10, por robusto que fuera, pertenecía a otra lógica. El proceso de retirada se aceleró en los años finales de la Guerra Fría. Los tanques almacenados comenzaron a ser evaluados uno por uno. Algunos se destinaron a desmantelamiento, otros a usos secundarios, y una parte fue simplemente retirada del inventario activo. La maquinaria pesada que había sido símbolo de una época pasó a convertirse en metal disponible para otros fines. No hubo despedidas oficiales ni comunicados solemnes. El silencio acompañó cada decisión. Tras la disolución de la Unión Soviética, la situación se volvió definitiva. Las nuevas autoridades heredaron una estructura militar sobredimensionada y costosa. La prioridad era reducir, reorganizar y modernizar. En ese contexto, el T-10 no tenía espacio. Su mantenimiento no se justificaba, su doctrina había quedado atrás, y su presencia ya no aportaba ventaja alguna. El cierre administrativo llegó con una orden clara que puso fin a décadas de servicio. Con esa firma, el último tanque pesado soviético dejó de existir como arma en activo. El acero que había sido forjado para una guerra continental jamás librada, siguió otro camino. Parte de la flota fue desguazada, fundida y reciclada. El resto desapareció de los registros operativos. Así concluyó una trayectoria que había comenzado bajo la presión extrema de la posguerra y había atravesado toda la Guerra Fría sin disparar en el conflicto para el que fue creado. El T-10 no cayó en combate, ni fue derrotado por un enemigo directo. Fue superado por el tiempo y por una idea nueva de la guerra. La historia del T-10 termina aquí, en el punto exacto donde cesa su explotación y se cierra una era. Si este relato te ha resultado interesante, apoya el vídeo con un like, escribe tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias sobre máquinas militares que marcaron su tiempo.